Torticolitis congénita. Proviene de la afección del músculo esternocleidomastoideo. Este manifiesta una inclinación lateral de la cabeza en el lugar donde ha sido afectado. Esta se puede presentar en el nacimiento en los primeros años de vida. Con el paso de la edad, si no se llega a corregir esta patología, puede traer consecuencias para la columna, afectando las vértebras, ocasionando escoliosis dorsal y lumbar. Existen anomalías musculoesqueléticas que afectan a la estética y el funcionamiento facial. La torticolitis congénita muscular se manifiesta en los pacientes presentando una inclinación en el lugar de afección, con la disposición de la oreja tocando el hombro. Esta deformación puede llegar a afectar actividades diarias, desarrollando dolor e incapacidad de movimientos, y actividades biológicas como la fonación y masticación. La mayoría de personas que padecen de torticolitis se debe a que quizás en los primeros años de vida se expusieron a estiramientos o a posturas inadecuadas, sobre todo en alimentación, estando en la mayoría de tiempo en posición activa ventral del infante. Además, clínicamente, dentro de la formación extrauterina, en los primeros 3 meses de vida, se puede dar origen a la formación de una masa cervical, que a su vez puede ser de intenso dolor, como también de una inclinación hacia el lado de afección. En tanto a la epidemiología, existe el 18% de los casos de torticolitis en la infancia, representando un 0,3 al 1,9% en recién nacidos, considerándose la tercera patología. Su incidencia puede llegar a 3,92% en neonatos, presentando más frecuencia en varones que en mujeres. Asimismo, se representa un 0,6% de atenciones pediátricas en los centros de urgencia. Existe el 5 y 12% de la población que padece de torticolitis congénita muscular, presentando una afección dentofacial. Esta afección dentofacial puede agravarse y afectar actividades diarias, como es la movilidad, la fonación y masticación, además de presentar un intenso dolor en la articulación temporomandibular. Factores de riesgo y complicaciones. Como muchas enfermedades, el torticolitis puede ser hereditario, provocada por genes defectuosos o simplemente adquiridos como un resultado de daño al sistema nervioso o a los músculos. Entre los factores de riesgo que prevalecen en el torticolitis tenemos la edad. Por lo general, el torticolitis empieza después de los 30 años, sin embargo, es importante destacar que puede ocurrir a cualquier edad. El sexo. Estudios demuestran que las mujeres son más prevalentes a desarrollar torticolitis. Los antecedentes familiares. Es muy probable padecer esta afección si algún familiar la padece. En cuanto a las complicaciones, en algunos casos las contracciones musculares pueden extenderse a otras áreas del cuerpo, como el rostro, la mandíbula, los brazos y el tronco. Ahora expondremos las causas. La fibromastosis coli. La torticolitis muscular congénita o fibromastosis coli es una condición patológica caracterizada por cambios morfológicos y funcionales de los músculos esternocleidomastoideos, cuya manifestación clínica se da principalmente en la tercera semana de vida. Por lo general se asocia a un parto traumático en relación al uso de forceps. Ahora expondremos el hematoma del músculo esternocleidomastoideo. La torticolitis descrita anteriormente puede presentar afecciones infiltrativas en el esternocleidomastoideo. Puede ser la fibrosis y hematoma. La mayoría de los hematomas se da en el periodo neonatal y son secundarios a un traumatismo obstétrico, donde el estiramiento del músculo genera una hemorragia en la vaina muscular. Ahora expondremos la dedentitis cervical. La dedentitis cervical aguda está relacionada principalmente con infecciones bacterianas. Por lo general son adenopatías de 2 a 3 centímetros. Son dolorosas a la palpación y unilaterales. Más del 80% de los casos se deben al Staphylococcus aureus y Streptococcus. Y la complicación más frecuente es la abscedación, que aparece en el 10 a 25% de los casos.
Ahora veremos el diagnóstico. Para el diagnóstico se realiza por medios de los síntomas que la persona presenta. Cabeza permanece inclinada, homolateral y rotación contralateral, etc. Y por un examen en el caso de ser un bebé, cúbito supino, en donde se busca una tumoración ovoide del músculo esternocleidomastoideo. Un diagnóstico diferencial debe efectuarse con muchas otras alteraciones patológicas que ocasionan la lateralización de la cabeza, provocada por causas osteoarticulares como la osteomielitis, tuberculosis, patologías tumorales o síndrome de Grisel. La dentitis cervical. La dentitis cervical aguda está relacionada principalmente con infecciones bacterianas. Por lo general son adenopatías de 2 a 3 centímetros. Son dolorosas a la palpación y unilaterales. Más del 80% de los casos se deben a Staphylococcus aureus y Streptococcus, y la complicación más frecuente es la abscesión, que aparece en el 10 a 25% de los casos. Ahora veremos el diagnóstico. El diagnóstico se realiza por medio de los síntomas que la persona presenta. La cabeza permanece en una inclinación homolateral y rotación contralateral, plagocefalia, etc. Y por un examen en el caso de ser un bebé, cúbito supino, en donde se busca una tumoración ovoide en el músculo esternocleidomastoideo. Un diagnóstico diferencial debe efectuarse con muchas otras alteraciones patológicas que ocasionan la laterización de la cabeza, provocadas por causas osteoarticulares, como la osteomielitis, la tuberculosis, patologías tumorales y síndrome de Grisel. Clínico de la tortícolis congénita muscular suele caracterizarse principalmente por un acortamiento o una afección en el músculo esternocleidomastoide. Esto va a causar una inclinación homolateral del cuello, impidiendo que haya un correcto funcionamiento del mismo. Por lo general, en algunos casos puede haber una tumoración en el vientre muscular o un engrosamiento global del músculo. Esto va a causar que haya una consistencia firme del músculo. En la mayoría de los casos no suele diagnosticarse a primera vista, debido a que la enfermedad suele presentar sus manifestaciones clínicas ya después de 2 semanas de haber adquirido la enfermedad. Si no se trata a tiempo, puede tener efectos adversos como son problemas en la fonación, en la masticación, asimetrías faciales, craneales, plagiocefalia, escoliosis cervicales, entre otras. Y con respecto al tratamiento, el objetivo fundamental es que pueda volver a tener su funcionamiento correspondiente. Esto lo va a realizar mediante tratamientos fisioterapéuticos como son los estiramientos, la kinesiotape, potenciación muscular, ultrasonido, posicionamientos del bebé, entre otros tratamientos. Estos tratamientos siempre es recomendable, ya que se suele dejar a último recurso el tratamiento quirúrgico, ya que el tratamiento quirúrgico es recomendable más para personas que tengan una resistencia al tratamiento fisioterapéutico, que hayan estado con el tratamiento fisioterapéutico por algunos de 12 a 14 meses y no han visto resultados notables, o para personas que tengan un diagnóstico tardío de esta enfermedad. Muchas gracias.